Buenas tardes, nosotros vamos a presentarles sobre el ADN y el secreto de la vida genética. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos, incluso algunos virus. El nombre viene de su estructura. El ADN tiene una parte central con un azúcar y un fosfato a la que se enlazan unas moléculas llamadas bases. La desoxirribosa se refiere al azúcar y el nucleico es el ácido formado por el fosfato y la base nitrogenada. Estas bases pueden ser de cuatro tipos: adenina, citosina, timina, guanina, nombradas normalmente como ACTG, y el orden en que se combinen una después de la otra. Es lo que codifica la información genética. El ADN se organiza estructuralmente en cromosomas. A nivel funcional se organiza en genes que son piezas de ADN, que generan características físicas específicas. Estas características no vienen directamente del propósito ADN, sino a partir de una molécula llamada ARN formada a partir del ADN y codifica una proteína. Esto es lo que se le llama el dogma central de la biología molecular. En el ADN hay genes que generan ARNS mensajeros y esto generan proteínas. Y esto es lo que le da las diferentes características físicas que observamos en individuos, como el color de ojos o la altura. También se ha visto que algunas veces estas instrucciones están almacenadas directamente en el ARN, sin necesidad de pasar a proteínas como en el caso del microRNAs, pero estos suelen ser una excepción, ya que el ADN es un ácido que se encuentra formado por bases de nitrógeno, adenina y desoxirribonucleico. En base a estos, las características del ADN se pueden distinguir porque contienen la información genética del individuo donador o poseedor de la misma. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de células, como proteínas y moléculas de ARN. Para que la información que contiene el ADN pueda ser utilizada por la maquinaria celular, debe copiarse en primer lugar en unos trenes de nucleótidos, más cortos y con unas unidades diferentes, llamados ARN. Las moléculas de ARN se copian exactamente del ADN mediante un proceso denominado transcripción. Una vez procesadas en el núcleo celular, las moléculas de ARN pueden salir al citoplasma para su utilización posterior. La información contenida en el ARN se interpreta usando el código genético, que especifica la secuencia de los aminoácidos y de las proteínas, según una correspondencia de un triplete de nucleótidos para cada aminoácido. Esto es la información genética esencialmente, ya que se halla codificada en las secuencias de nucleótidos del ADN y debe traducirse para poder funcionar. Y así es como se puede ir traduciendo la información que contiene el ADN. El ADN fue descubierto por Friedrich Mister en 1869, mas no sabían qué forma tenía el descubrimiento de la estructura del ADN. Se le atribuye a James Watson y a Maurice Wilkin, pero en realidad ellos no descubrieron la forma. Fue Rosalind Franklin en 1952 que la descubrió mediante la difracción de rayos X, obteniendo la famosa fotografía 51, en la cual logró identificar la estructura que se le conoce como hoy la doble hélice. Maurice Wilkin, quien fue compañero de Franklin, mostró la fotografía a James Watson sin que ella lo supiera. Esta fotografía se convirtió en la prueba decisiva para confirmar la estructura correcta para Watson, y gracias a ello lograron completar su artículo. Watson, Crick y Williams fueron premiados en 1962 con el Nobel de Medicina por el descubrimiento de la estructura molecular en los ácidos nucleicos, y significado evitaron hablar de Franklin. Para ese entonces había fallecido de cáncer. El ADN es una molécula que contiene las indicaciones genéticas usadas para crear y evitar el funcionamiento de todos los organismos vivos.
Se forma una doble cadena de ácidos nucleicos, los cuales son uniones de azúcar y fosfato unidas entre sí, por las bases adenina, timina, citosina y guanina, enlazadas en pares de AT y CG. Estas bases forman secuencias en la cadena que se dividen en pequeñas unidades llamadas genes, las cuales son las que codifican la información genética de tu ser, y dependiendo de cómo estén organizadas estas letras tendrás tú ciertos rasgos. El ADN se posiciona en el núcleo de la célula en forma de un cromosoma y de ahí se encarga de generar las instrucciones necesarias en forma de ARN, el cual será leído por ribosomas que formarán aminoácidos. Estos aminoácidos formarán proteínas, las proteínas formarán células vivas, las células se juntarán y harán tejidos, los tejidos formarán órganos, estos órganos harán un organismo, los organismos forman poblaciones, las poblaciones comunidades y así tendremos una biosfera completa. Básicamente la función principal del ADN es contener las instrucciones necesarias para construir los componentes esenciales para la vida que un organismo necesita para desarrollarse, sobrevivir y reproducirse, que pues es básicamente el sentido de la vida, eh, hablando en el aspecto biológico, que es preservar la especie. Y bueno, el sentido de la vida es de 5' a 3'.